con Arturo, con los amigos del Archivo Gráfico, con los amigos de Radio Canal. Estamos felices hoy porque vamos a poner en el aire el programa número 50 de Huellas. Programa número 50, la verdad, un logro importante, 50 capítulos que resaltan los aspectos más destacados e importantes de la historia de San Francisco y que quedarán grabados allí, que podrán ser vistos durante mucho tiempo. Un testimonio que a nosotros nos parece más que importante. Y hoy, en el primer bloque de este programa, vamos a hablar de uno de los elementos que le da sentido a la propia existencia del archivo gráfico. Ya le vamos a preguntar a Arturo, pero si mal no recuerdo, de los primeros elementos que pedían para acumular eran fotografías, testimonios fotográficos de lo que fue el pasado de la ciudad de San Francisco. Y de los fotógrafos y de la fotografía en la ciudad vamos a hablar hoy con Arturo, que nos va a dar detalles, bueno, muy pero muy interesantes. Arturo, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Programa número 50, felicitaciones. ¿Ya? Sos el alma mater de esto, sin lugar a dudas. Mutua felicitación para todo y para la gente que colabora, ¿no es cierto?, desde fuera del programa también, porque hicieron posible, ¿no es cierto?, que concretemos este proyecto, que es muy interesante en cuanto a la difusión de material que tiene el archivo gráfico, como dijimos en un principio, y también de historias de San Francisco que de otra manera a veces no pueden contarse, no pueden relatarse, sino a través de algunas fotografías, algunos elementos gráficos, e incluso más avanzado el tiempo con las filmaciones, claro, los elementos con los que contamos, ¿no? Así que bueno, esto es un agradecimiento a toda la gente que participa, a los auspiciantes que tenemos, ¿no es cierto?, que es la empresa Macoser, que desde el primer momento se hicieron cargo exclusivamente para el auspicio de este programa y lo hicieron posible para contribuir con la difusión de la historia y también muy agradecido a la gente de Macoser y a los amigos Maquieraldo, ¿no? Que la verdad que hacen un aporte más que interesante a la cultura de San Francisco con esto. Fotografía, si mal no recuerdo, era de los primeros elementos que pedían para el archivo gráfico, porque el Museo Histórico fue con posterioridad, ¿no es cierto? Fue como una consecuencia del archivo gráfico. Exactamente. Primero nace el archivo gráfico en el año 1996, solicitando fotografías, documentaciones que había de la época, y museo se convierte al año siguiente. Y la fotografía que está presente en la ciudad de San Francisco desde sus inicios prácticamente. Muy desde el comienzo. Los fotógrafos eran personas que circulaban en las distintas colonias, registrando qué es lo que se iba haciendo y cómo iban naciendo estos pueblos, y generalmente eran europeos, que veían este movimiento con mucha curiosidad, porque llegaban incluso a veces en los contingentes de inmigrantes y luego hacían su profesión, no solamente en Buenos Aires o en Rosario o en Santa Fe, sino que también salían a las colonias, como se ya conocía entonces, en todo el país. Tengo la imagen, no sé, de fotógrafo, es la época de la colonización de San Francisco, la época de esas máquinas de foto con trípode que metían la cabeza adentro. Claro. Eso en el aire libre, eso era en las fotografías al aire libre. Bien. En el interior del estudio a veces algunos utilizaban ese manto negro, ¿no es cierto?, con el que se cubrían para enfocar mejor la fotografía, pero si no, en el estudio no era necesario. Te decía que eran fotógrafos que circulaban luego por las colonias, ¿no es cierto?, retratándolo, porque particularmente nadie tenía equipos fotográficos. Claro. O sea, la fotografía era algo muy profesional. Muy profesional. Bueno, ¿y para qué se tomaba una foto? Una fotografía era para registrar en un momento dado ese suceso, pero también muchos de ellos para después tener las copias y hacérselas llegar a los familiares de Europa para mostrarles cómo estaban y qué tenían. Claro. Claro. O sea, si lo transpolamos de alguna manera, es tal cual el uso que se da hoy al Facebook. Hoy se toman fotografías, se suben a Facebook para que todos vean. En aquel momento iba dirigido a los familiares, a los amigos, pero el objetivo de la fotografía era hacer ver qué es lo que tenían o qué estaban haciendo.
Claro, claro, a familiares que habían quedado a muchísimos kilómetros. Claro, y además de esto, cuando ya se tomaban fotografías familiares, algo que resaltamos nosotros, hay personas mayores que posiblemente esa foto que nosotros tenemos en el archivo gráfico en este momento sea la única foto que se han sacado en su vida. Claro. Hay gente, o sea, no era común sacarse tantas fotografías. Claro, para nada. claro, era un hecho extraordinario sacarse fotografías. Extraordinario. Ya vamos a ver entonces esto ahora. Primero, qué es lo que se hacía en la fotografía de campo, en el campo, en el exterior. Ahí iban con unos equipos portátiles que eran bastante grandes. Nosotros tenemos uno en el archivo gráfico que tiene aproximadamente la cámara, la caja de la cámara, unos 40 centímetros por 40, un cubo de 40 por 40, esa era la caja con la que se sacaban fotos. Entonces eso iban con un trípode, y eso era lo portátil. Eso era lo portátil. Los equipos de estudio eran mucho más grandes. Llegaban a medir como hasta 80 centímetros por 80. Son equipos muy grandes que no tenían tanta movilidad. Por eso tenían hasta ruedas esas cámaras de fotos. Claro. Tenían hasta ruedas para poder desplazarlas, transportarlas. ¿Qué se tomaba en el campo? En el campo se sacaba generalmente a la familia campesina, sí, o también la cosecha. La cosecha, sí, eran señor. Los dos puntos. Tengo presente, seguramente están viendo nuestros amigos fotografías de la época. La cosecha, como era un evento muy importante, claro, lo registraban junto con las máquinas que se usaban y todo lo demás. Claro. Y no es que se hacía una sola foto, se hacían muchas copias. Porque en una cosecha había a veces hasta 20, 25, 30 personas. Sí, señor. Y esa gente cuando volvía a Italia incluso llevaba la fotografía con el recuerdo de haber estado trabajando en los campos de Argentina. Había muchos que eran los que le llamaban los peones golondrinas, que venían desde Europa a hacer cosechas acá en 4 o 5 meses de trabajo y volvían a Europa. Iban y venían. ¿Y los primeros, quiénes fueron los primeros fotógrafos de los que se tiene registro que hayan estado instalados en San Francisco? Sí, nunca hubo muchos juntos. Bien. Más de 2 o 3 fotógrafos por vez no había. Luego se vendían los estudios de fotografía. Se circulaba mucho entre lo que era Rosario, San Francisco, Rafaela. Era como un circuito, un triángulo, donde los fotógrafos circulaban por ahí, los que venían a esta zona, por supuesto. Pero entre los primeros está Juan Cleland, que era un británico, cuya casa existe todavía, está en el centro de San Francisco, una casa lleva de más de 120 años, ¿no es cierto?, que tenemos muchísimos registros de fotografías de Juan Cleland. Estábamos hablando en 9 de julio. Entre Pellegrini y Sarmiento. Exactamente, esa casa antigua que hay ahí de 2 plantas. Que abajo ahora hay una óptica. Exactamente. Esa era la casa de Juan Cleland. Cleland fue un fotógrafo que, además de haber dejado todo un testimonio muy importante en los registros que él tenía, se había emparentado acá con familias importantes a través del casamiento de su hija con un hijo de la familia Sutter, que eran suizo-alemanes, gente que venía de la zona también de Esperanza, de Rafaela, y ella no se casa, digamos, con un criollo, sino con por lo menos un suizo-alemán. Sí, señor. Buscaban de alguna manera esos acercamientos, ¿no es cierto?, de nacionalidades. Y Cleland a la vez fue una persona que estuvo involucrada en la cosa pública de San Francisco, por cuanto también fue concejal. ¿Ser fotógrafo de este tipo daba lustre social? ¿Era una profesión prestigiosa que prestigiaba? No hay un detalle en especial, pero sí eran Digo porque, por ejemplo, Cleland fue concejal. Fue concejal. Y hay otros fotógrafos que tuvieron una actuación política importante. Claro, Bautista Rossi, sí, que era un italiano, que estaba también instalado muy a la vuelta de la casa de donde estaba Cleland, en calle Pellegrini. Bautista Rossi era presidente de la Unión Cívica Radical en San Francisco, cuando surge el radicalismo, ¿no es cierto?, con las posibilidades incluso de ser gobierno de San Francisco, y que ya así es en las elecciones de 1915. Claro. Es más, después Bautista Rossi pasa a ser un funcionario municipal también. Pasa a ser. Y luego vende Rossi, pasados unos años, vende el estudio y se lo vende a Emilio Galassi. Emilio Galassi era un fotógrafo que venía desde Rafaela. Se instala acá, era masón, Emilio Galassi era masón y está enterrado en Rafaela. El estudio de Galassi también, nosotros tenemos infinidad de fotografías y muchas de ellas, en los cartones de las fotografías, figura San Francisco Rafaela. Claro, porque tenía en los 2 lugares. Claro, y como el caso de Cleland tenía sucursal de su casa de fotografía acá en Cosquín. Fíjate que ir a poner en Cosquín una sucursal de fotografía a principios del siglo XIX, del siglo XX, era atípico. Muy fuera, raro, digamos. Claro, muy fuera de la región incluso. Claro. No estaba ni en Freire, Rosito, no, en Cosquín. Bueno,
Así eran como trabajaban ellos en aquellos primeros tiempos, ¿cierto? O sea que tenemos esos nombres como Cleland, Rossi, Galassi, muy como referencia. Pero ya al poco tiempo después ya vienen otros nombres, ¿cierto? Como el caso de José Paulo Antonio, que viene a comienzo de la década del 20, adquiriéndole parte del estudio de Cleland y también el estudio de Galassi. Que él venía, ¿no es cierto?, se instala en San Francisco y es una persona que es el fotógrafo que de alguna manera tomó luego la foto de los artistas que pasaban por San Francisco. Él era muy amigo de don Pedro Doliani, que era propietario del Teatro Moderno. Claro, sí señor. En el Teatro Moderno, incluso en el año 1925... Teatro Moderno en Mitre... E Iturraspe. Iturraspe, exactamente. Esquina de Mitre y Iturraspe, donde ahora... hay un hotel y una joyería. Y al costado hay una parte todavía de la vieja construcción del Teatro Moderno. En la esquina hay una placa recordatoria, una cerámica recordatoria de que en ese teatro cantaron Gardel junto con Razzano, y en el año 1925. Y el Teatro Moderno, salimos de la fotografía, pero hablamos un poco de lo que era ese teatro. No era una sala cualquiera, era un teatro construido para teatro y tenía capacidad para 1000 personas. Impresionante. Claro, muy grande, era muy grande, porque tenía la particularidad de que tenía varias gradas, ¿no es cierto?, en alto, y hasta al final de todo lo que le llamaban el gallinero. El gallinero, como se usaba, claro. Que en el gallinero la gente estaba de pie. Claro, o sea, era lo más era barato. la entrada más económica, más barata, pero te permitía ver el espectáculo, bueno, pero estaban de pie, entonces como estaban todos muy amuchados, eso era el gallinero. Y entraba también mucha gente, ¿por qué? Porque en la parte de abajo no tenía todo butacas, sino que tenía espacio para poner sillas. Claro. Entonces las sillas se amontonaban más, porque luego esas sillas se sacaban y en otro momento de ese lugar se utilizaba para hacer bailes, otro tipo de... Y ahí Paulo Antonio... Ahí Paulo Antonio registraba fotografías de artistas. Claro, y tenía una gran relación con Doliani, y como los artistas permanecían en San Francisco 2 o 3 días, no había mucho para hacer, así que una de las cosas era ir al estudio de Paulo Antonio, que quedaba aquí en la misma cuadra donde está ahora instalado Canal 4, a tomarse fotografías en el estudio. Azucena Maizani, Gardel mismo, Razzano, todos están registrados en ese estudio y tenemos la fotografía nosotros, los originales que ha dado la familia. Y no solamente la familia ha dado los originales de las fotos, sino que también la cámara de foto con la que se tomó esa fotografía. Y esa cámara venía del estudio Cleland, o sea que es muy, muy antigua, muy vieja, de mucha historia, y por suerte está conservada, ¿no es cierto?, acá en San Francisco y está en el museo. Qué suerte que tenemos el archivo gráfico y el museo histórico que pueda conservar todo este tipo de exactamente. Y lo otro es otro fotógrafo destacado de la época, entre tantos que hubo después, ¿no es cierto?, porque al principio eran pocos, pero luego vino mucho el estudio del Lescano, que era el estudio Splendid, del cual nosotros tenemos conservado también al día de hoy más de 3000 negativos en vidrio, en cristal. Claro, como se usaba en la época. Como se usaba en aquella época, donde hay registrado lo que se te ocurra, desde las visitas del general Perón a San Francisco, ya estamos hablando de los años 30 y 40, hasta el 50, y casamientos, acontecimientos sociales, en fin, muchas cosas así. Otro fotógrafo fue el fotógrafo Rubín, que la continuación del estudio de Rubín, Luz y Sombra, ¿no es cierto?, fue el José Curioto, que estuvo durante casi 60 años en el estudio, hasta que este año, ¿no es cierto?, él se desprende del estudio y tiene un nuevo dueño. Pero José Curioto es sucesor también de aquellos fotógrafos de entonces. Claro, empezó muy joven. Y San Francisco era también, esto lo digo por experiencia propia, ¿no es cierto?, era el centro de una región importante donde veníamos a fotografiarnos. Claro. Se hacían esas fotografías, te estoy hablando de los años 60, esa fotografía de los chicos, de niños, donde te sacaban 5 o 6 fotografías y armaban como un panel, y eso se sacaba todo en el estudio. Me acuerdo, nosotros veníamos al estudio de Curioto, y ahí nos sacábamos esas fotografías ya en los años 60, ¿no es cierto? Los otros nombres tenés Roacenda, que es un estudio que continúa al día de hoy. Había Roacenda en Las Varillas, Roacenda también en San Francisco, y esa, bueno, es una familia, el apellido Roacenda, donde ha tenido continuidad la profesión de la fotografía, desde los abuelos, padres e hijos, ¿no es cierto? Incluso en la actualidad, fíjate vos que con la proliferación de cámaras, los teléfonos, todos tienen cámaras para fotografiar. Sin embargo, el fotógrafo profesional todavía tiene un espacio para trabajar. Claro. Otro fotógrafo que, digamos, de alguna manera tenía algo de pintoresquismo en la fotografía de San Francisco era Wenceslao Caballero.
Wenceslao Caballero era un fotógrafo de baja estatura y tenía el estudio instalado en la Avenida del Libertador, al lado de lo que es actualmente la empresa de Cablevisión. Sí, señor. Y él generalmente tomaba todas las fotografías, o en su estudio, o en la Plaza General Paz, o en los sepelios que había en la iglesia parroquial, que era la única que había en aquel momento. Pero como era muy bajito, él llevaba siempre una escalera, y se subía a la escalera para tener mayor altura y tener mejor perspectiva para tomar la fotografía. Así que además de todas las cámaras que tenía que llevar la escalerita. Don Wenceslao. Ese era Wenceslao Caballero. Bien. Pero hay infinidad de fotografías de Wenceslao Caballero, un buen fotógrafo, y que registró generalmente todo lo que era el entorno de la Plaza General Paz y los sepelios en el lugar. Y en cuanto a qué es lo que se fotografiaba, tenías los actos sociales, que era el casamiento, generalmente, el fallecimiento, e incluso se sacaban muchas fotos del féretro, claro, del cortejo fúnebre. Era una costumbre así. O las fiestas familiares. No había mucho otro tipo de fotografía. Luego ya en los años 20 ya comienzan a venir equipos portátiles de uso familiar, de uso personal, y ahí ya se generaliza el uso de la fotografía, pero que es algo que no dura mucho tiempo, sino que alrededor de los años 40, con máquinas ya, equipos más profesionales, el usuario común no la compraba porque eran caras, y por otro lado ya era más difícil de manejar la fotografía, los equipos. Entonces no todos se animaban a tomar fotografía y convocaban nuevamente al fotógrafo. Qué bien, qué lindo, qué interesante, qué interesante que esas máquinas nos hayan dejado registros tan vívidos de lo que fue el pasado. ¿Tenemos algo más para agregar, Arturo? Claro, precisamente lo que decís vos, cómo han quedado los testimonios, porque están copiados e impresos en papel, que es lo que nosotros insistimos, ¿no es cierto?, permanentemente desde el archivo gráfico, que con la fotografía digital de hoy, no quedarse solamente con el formato digital, sino también copiar algunas fotografías en papel para que quede como recuerdo, porque lo digital puede tener una duración que nosotros al día de hoy no sabemos cuánto tiempo va a durar, porque el sistema no es lo suficientemente todavía prolongado en el uso del tiempo, y sí tenemos la experiencia de que la fotografía copiada en papel trasciende mucho más el tiempo. De hecho, nosotros tenemos fotografías que ya tienen más de 120 años, ¿no es cierto?, en el archivo. Bien, y seguramente muchas de esas las estuvimos viendo mientras nosotros charlábamos. Hasta aquí entonces un repaso sobre la historia de la fotografía y los fotógrafos en la ciudad de San Francisco. El 24 de febrero de 1948, el presidente Juan Perón y su esposa Eva Duarte llegaron a San Francisco para inaugurar las obras de Aguas Corrientes y hacer anuncios para otras realizaciones. Faltaban pocos días para las elecciones legislativas del 7 de marzo, las primeras a las que concurriría el Partido Peronista. Luego de las palabras del presidente, la multitud congregada en la entonces estación del Ferrocarril del Estado, en el centro de la ciudad, reclamó escuchar un discurso de Eva Perón, y ésta accedió de inmediato. Su discurso, con palabras algo titubeantes al comienzo, se convirtió enseguida en una arenga reclamando el voto para sus candidatos en los comicios de la semana siguiente. Si bien la mujer todavía no votó en esas elecciones, las palabras de Eva Perón fueron para reivindicar la política del peronismo a favor de las mujeres y para criticar a quienes se oponían a las políticas del gobierno. Con profunda emoción me acerco ante ustedes después de esta
17 de octubre, en que salió a la calle a pedir la libertad. No todo lo que realmente se merece el pueblo argentino, pero había dado todo lo que humanamente se podía hacer en 2 años de revolución, lo que por ineptitud, por antipatriotismo, el pobre de patria no había hecho en 50 años la paciencia. Esos señores se olvidaron al pueblo, se olvidaron y despreciaron a la masa trabajadora argentina. Esos señores quieren hablar de justicia social, pero al pueblo argentino no se le engaña, porque el pueblo argentino ya está en mayoría de edad. Hace 20 años a la mujer argentina se nos ofrecía el voto, pero tuvo que venir el coronel Perón para darnos el voto a la mujer. Porque si la mujer salió a la calle a ganarse el sustento, y la mujer en el sudor del taller, de la fábrica, de la escuela, se ganaba el sustento, tenía derecho a saber elegir sus autoridades, porque ella era lo más sufría más que nadie, la injuria de los palestinos. Por eso, San Francisco, con toda la república, el 7 de marzo estará presente en los comicios y dirá nuevamente al peronismo, presente en general. El mensaje fue muy corto, de apenas 2 minutos, pero contundente, y registra el rol decisivo de esta figura de la política nacional que en el pequeño San Francisco de antaño llegó para enfervorizar a sus seguidores. Una breve historia protagonizada en San Francisco y que merece ser recordada. En los comienzos de los años 80, Juan Domingo Martillo Roldán estuvo en la cumbre de su carrera como boxeador. Entre 1982 y 1984 fue tapa de las revistas más importantes del país como El Gráfico y Gente. En 1982 se consagró al derrotar a Jacinto Fernández en el Luna Park y El Gráfico lo destacó en la tapa. Ese mismo año lo incluyó en la portada Los Campeones 82, en el cierre de un año de muchas angustias para los argentinos. En 1984, otra vez fue tapa del Gráfico, pero esta vez por la derrota ante Marvin Hagler en la pelea por el título mundial. Por la misma pelea, la revista Gente hizo una nota especial en su edición del 5 de abril de 1984. Volviendo a la portada de Los Campeones 1982, en la foto se encuentra también la nadadora olímpica sanfrancisqueña Alicia Boscato, que ese año fue campeona de la Copa Latina y Argentina y 2 veces medalla de oro en los Juegos Cruz del Sur. Fue una época de hechos trascendentes del deporte local, reflejados por la prensa nacional y conservados ahora en el Archivo Gráfico y Museo Histórico.